Te consulto, ¿cómo estás viendo el tema de la pandemia, no? Pues estamos un poco todos medio asustados con este crecimiento fuerte de casos. Hace 2 semanas nos decían acá que en Navidad íbamos a llegar a 6.000, 7.000 casos y me parecía una barbaridad. Y en Nochebuena tuvimos 16.000 casos, es un montón. ¿Cómo ves esa situación? Sí, la verdad es que el crecimiento claramente es exponencial en algunos lugares de la Argentina, por lo menos, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, y seguramente se va a poner así en todos lados, progresivamente. Es muy probable que tengamos Omicron dando vuelta ya, es increíble la velocidad con la que la variante ha llegado a todo el mundo. En definitiva, cuando uno ve lo que está pasando en otros países, ha sido muy parecido, es mucho más contagiosa, se contagian a veces pacientes que ya tuvieron la enfermedad anteriormente o inclusive pacientes que ya estaban vacunados, pero, y también es cierto esto, y ocurre también en la Argentina, la enorme mayoría de los casos, mucho más que con la cepa delta y con la beta y con la original, son mucho menos graves, ¿no? Son cuadros mucho más leves. Sí. Y de verdad que prácticamente transcurren como un pequeño cuadro gripal, pero muy suave, mucho menos que una gripe, diría yo. La gran mayoría. Eso no quiere decir que personas no vacunadas, claro, y personas con problemas en sus defensas o personas muy adultas no puedan tener formas graves, pero de verdad no estamos viendo pacientes graves en terapias intensivas que no estén vacunados. La verdad que nosotros, inclusive los fallecimientos y todo, cuando uno averigua, son todos pacientes que tienen como factor más importante de riesgo el hecho de que no tienen completo el esquema de vacunación. Así que por un lado son malas noticias porque la cepa es muy contagiosa, hay que seguir cuidando, se usó barbijo, intentando muy llenos de gente en lugares cerrados, tenemos la ventaja de que es verano, y por otro lado la enorme oportunidad que tenemos de que si nos seguimos vacunando, si todo el mundo se vacuna y la cepa se hace cada vez menos grave, sí, que es la tendencia que uno esperaría, estaríamos caminando, quizás no de la manera que hubiéramos querido o pretendido, pero a ir saliendo de esta situación. ¿Qué opinas del tema del pase sanitario, no? Porque la variante, como vos decís, es bien contagiosa y en algún momento nos han planteado desde salud que por ahí cerrar fronteras no tiene sentido porque es tan contagiosa que no te da tiempo, pero entiendo que por ahí poner ciertas limitaciones a eventos masivos donde la gente no está usando barbijo, donde por ahí empiezan a compartir algún vaso con alguna bebida, sí es un problema, ¿no? Más allá de que también hay algunos que no se han vacunado. ¿Qué opinas vos del pase sanitario para intentar controlar esto? El pase sanitario tiene como objetivo principal, no tanto que no nos contagiemos en eventos masivos, como claramente sabemos esta cepa es muy contagiosa y se va a meter en todos lados, sino sobre todo obligar o de alguna manera incentivar a que todo el mundo esté vacunado. Claro. O sea, el objetivo principal, y acá en Tucumán nosotros que fuimos los primeros que se implementó el pase sanitario, lo vimos claramente, nosotros pasamos de 8.000 vacunados en todos los centros de la provincia por día, a más de 30.000, o sea, realmente, y eso se ha sostenido en el tiempo una vez establecido el pase. Con lo cual, en definitiva, el objetivo del pase sanitario no es que uno va a poder ir, si uno va a un evento y el evento exige pase sanitario, entonces en ese evento no nos vamos a contagiar. Eso no va a pasar, lamentablemente no sirve para eso. Pero sí es probable que mucha gente que quería ir al evento se vacune para poder ir y entonces logremos tener la mayor cantidad posible de argentinos vacunados y eso nos va a aliviar la posibilidad de que el sistema de salud se tensione. Vos fíjate que esta cepa, con todas las características de ser menos grave o un poco menos grave que las anteriores, ha puesto en tensión a los sistemas de salud europeos. Sí. Entonces tiene esa capacidad, porque es tanto lo que se contagia, es tanta el aumento, que en un momento se tensiona. De todas maneras, en los países europeos, la sensación que tenemos es que ya las curvas han empezado en muchos a bajar y en ningún momento se ha saturado el tema de hospitalizaciones. Entonces las noticias no son tan malas y me parece que estamos aprendiendo a convivir con el virus también está aprendiendo a convivir con nosotros y vamos por el buen camino. No vamos a volver al inicio de la pandemia, eso no va a pasar, no vamos a volver a esa historia, ya la hemos vivido. Hemos sido protagonistas históricos del mundo, vamos a quedar en los libros de historia por aquellos que hemos tenido que encerrarnos meses contra un virus en pleno siglo XXI, pero bueno, eso no va a repetirse, por suerte. Me parece que lo que tenemos que hacer es hacer caso, vacunarnos y bueno, y seguir con nuestras vidas lentamente y progresivamente.
¿Y qué opinas, cómo pueden llegar a impactar el tema de las fiestas? Porque pienso, ¿no? Vos mencionás el tema de las internaciones, los fallecimientos, que claramente son muchísimos menos que los que tuvimos el año pasado, pero con el tema de las fiestas por ahí hubo menos cuidados, veíamos cómo estaban en algunos lugares colapsados también los centros de testeo. ¿Te parece que puede impactar de forma negativa o que no nos tenemos que asustar tanto? No, a ver, va a haber más casos seguro, las fiestas y todos estos episodios, las vacaciones también, todo esto va a generar un aumento en la cantidad de casos, por eso es importante tener los centros de testeo se llenan, pero fíjate que las terapias no. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene casos. También creo que hay que reconsiderar muchas de las definiciones que hoy tenemos con este tema del contacto estrecho, de revisar un poco si el virus realmente va demostrando cada vez menos gravedad. Entonces tenemos que volver a revisar ya con la población prácticamente vacunada y con un virus menos agresivo, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las medidas que debemos tomar ahora con esta situación sanitaria. Yo, ¿qué creo? Creo que va a haber mucho testeo, pero poco internado en terapia. Poco en el contexto, pero digamos, el otro día teníamos más de 700 argentinos en terapia intensiva. Lo que pasa es que hemos llegado a tener 7.000 con la cepa anterior, entonces la diferencia es muy importante. Claro. Y no hay que descuidarse, pero en definitiva me parece que vamos a tener, por supuesto, un aumento en la cantidad de casos, y en la medida que los casos aumenten, los casos graves aumentan. Claro. Lo que pasa es que en relación a lo que era con las otras cepas es menor. Pablo, ahora te cambio de tema. Vos como senador del Frente de Todos, supongo que te vas a encontrar con una Cámara bastante pareja también. El Frente de Todos sigue siendo mayoría, pero no tiene el número garantizado propio para habilitar los debates, para llegar al quórum, y el miércoles tienen una sesión bastante especial porque, bueno, en diputados ha generado y ha implicado una derrota fuerte de Juntos por el Cambio por la falta de organización que tienen. ¿Cómo estás viendo ese panorama en el Senado puntualmente? Sí, a mí me parece que es una acción importante la del miércoles. Nosotros creo que tenemos los números para aprobar la revisión que hizo la Cámara de Diputados en este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que se originó en el Senado tiempo atrás, desde el bloque de Juntos del Frente de Todos, que fue con una unanimidad a la Cámara de Diputados, y que el diputado le ha agregado algunas cosas que a mi manera de ver son muy virtuosas. O sea, hay una parte de la ley donde nadie discute, que es que los mínimos no imponibles para este impuesto de bienes personales estaban atrasados por un tema inflacionario y había que actualizarlos. Esto se ha hecho, pero se ha hecho de una forma muy interesante, porque aparte se ha hecho de una manera que ahora no va a hacer falta volver a actualizarlos, se van a actualizar solos. O sea, el mínimo no imponible, entonces eso está muy bien y nadie creo que discute esa parte de la ley. Y la otra parte de la ley tiene que ver con aquellas personas con mucho patrimonio en la Argentina. Estamos hablando de pocos argentinos, pero que tienen más de 100 millones de pesos. Declarados encima. Por supuesto, declarados en blanco, con todas las distintas diferencias que tenemos en las declaraciones, en las provincias y todo esto, pero esas personas van a tener que pagar un poquito más, que no está mal porque siempre se escucha, y a la oposición que va a votar en contra también hay que decírselo, siempre se escucha que el déficit fiscal, Bueno, es una manera de no tener más déficit fiscal, porque uno sostiene lo que recauda del impuesto, haciendo que aquellos que no pueden, digamos, las clases medias paguen menos, y las clases muy acomodadas pagan un poquito más. Tampoco es que nadie va a volver pobre por pagar. Y es una manera de dejar establecido. Nosotros, el año pasado, cuando salió el aporte solidario de única vez a las grandes riquezas de la Argentina, tuvimos un aporte muy importante que se utilizó muy bien. Bueno, esto obviamente es mucho menos en cuanto a la carga tributaria, pero tiene por detrás esta misma idea, ¿no? Que los que más tienen pagan un poco más. Todo el mundo está discutiendo reformas tributarias en este sentido. No es una cosa de Argentina solamente o del peronismo como situación extraña del mundo. El mundo se encamina a tener una sociedad cada vez más desigual. El 1% de la población mundial, el 1% de la población de Argentina tienen más recursos que el 50% más pobre del mundo. Esas cosas no pueden sostenerse en el tiempo, y el mundo tiene que, y la Argentina también, replantearse esto. Esto es un replanteo en ese sentido. A mí me parece que es absolutamente una ley que va a salir, porque yo creo que entre nuestros senadores y las alianzas de algunas provincias, Río Negro, Neuquén, vamos a tener el número y vamos a transformar en ley este proyecto, que me parece que es un proyecto importante para la Argentina y su comienzo de arreglo tributario, porque muchos
hablan de las grandes reformas tributarias, pero cuando son gobierno no han propuesto una ley en este sentido. Claro. Nuestro gobierno, y a pesar de la pandemia, a pesar de todo, hemos reducido ganancias para las empresas, estamos levantando los mínimos no imponibles para bienes personales, estamos generando una progresividad en este tema, así que me parece que en estos temas mucho se habla, pero hay pocos gobiernos que se animan a tomar la iniciativa. Me parece que el nuestro lo ha hecho y en este sentido me parece que es una ley buena para la Argentina y la vamos a acompañar, por supuesto. ¿Y qué opinás cuando vemos del otro lado que lo han hecho en campaña y también se ha respondido desde el gobierno diciendo, oiga, la Ciudad de Buenos Aires creó hace un año nada más un nuevo impuesto para compras con tarjeta de crédito, pero vienen y dicen en el recinto, lo hemos visto en diputados, seguramente también lo veamos en el Senado cuando consiga al Frente de Todos el quórum y ellos bajen a dar el debate, nosotros no vamos a crear impuestos y el gobierno lo único que hace es crear impuestos para perjudicar a la clase media. ¿Qué opinas? Bueno, son un grupo de eslogans que dicen y que me parece que no tienen ninguna asidero en la realidad. Fíjate que el presupuesto que se le vota a la Ciudad de Buenos Aires es un presupuesto que, en cuanto a lo que se le criticó al presupuesto nacional que fue rechazado en la Cámara de Diputados, tiene muchos indicadores que son muy parecidos, prácticamente iguales, y sin embargo ahí no les hace ruido a ellos. O te invito a revisar el presupuesto que van a votar en Mendoza o el que van a votar en Jujuy, los gobernadores del espacio que ellos después a sus diputados le dicen que al gobierno nacional no le den presupuesto. No solamente que no le den presupuesto, que ni siquiera le permitan volver a comisión para discutir el presupuesto. Claro. El presupuesto fue un escándalo, la verdad que es un escándalo, la verdad que me parece que se les fue de la mano en esa pelea que tienen ellos, entre ellos, a ver quién es el opositor más opositor, y entonces se le fue la mano.